que ser contrabandista en esta sociedade era o máximo, era que os rapaces no colexo, no recreo, xogaban a policías e contrabandistas. Os líderes eran todos contrabandistas, os máis parvos eran os policías. Don Manuel Mandianes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un auténtico placer recibirlo aquí en su casa. Es para mí un Estábamos honor. deseando que nos visitara, hablamos alguna vez por teléfono, pero por fin tenemos una excusa estupenda. El fútbol no es así para conversar con cierta calma contigo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dedicarte al fútbol? ¿Por qué analizar lo que está pasando con el fútbol? Pues tardé muchos años en interesarme realmente por el fútbol. A mí me ocurría lo que ocurrió y sigue ocurriendo a una buena parte de la inteligencia de este país y de otros muchos países, que el fútbol es la distracción de aquellos que no tienen medios para distraerse de otra manera. Un cierto desprecio intelectual, ¿no? Total. No un cierto. Absoluto desprecio absoluto, intelectual. sin tapujos. Pero caminando, viajando, escuchando en los bares, en la calle, me di cuenta que el fútbol era casi la totalidad de las conversaciones de un tanto por ciento muy elevado de nuestra sociedad. Me dije yo, dice, en este país solo somos inteligentes los que nos dedicamos a leer y a escribir. Dice, no puede ser. Y presté atención al fútbol y descubrí que el fútbol es como un espejo de nuestra sociedad. Es más, aquellos que hoy no quieren mirar este espejo, creo que corren el riesgo de no poder entender con exactitud lo que está pasando. Está sucediendo, pero en estos momentos te interesa desde un punto de vista científico, digamos, o te gusta el fútbol. Bueno, la verdad es que el fútbol no me gustaba. Ahora sí que me gusta el fútbol. Sí, me gusta el fútbol. Lo paso bien yendo al fútbol, lo paso bien hablando de fútbol, lo paso bien leyendo los periódicos de fútbol. Evidentemente que no es el tema que más tiempo ocupa de mi vida. Pero sí lo paso Pero bien. has sido capaz de encontrarle el truquillo al fútbol, ¿no? He encontrado el por qué la gente se apasiona por el fútbol. Bueno, pues a ver, dame alguna clave. ¿Por qué? ¿Es equiparable a una religión? Hoy es más. Hoy solo el Papa Francisco puede tratar de reunir las masas que reúne el fútbol. Pero ni así el Papa Francisco. Bueno, algún grupo musical a lo mejor también. También. Del pasado. En el momento actual no hay grupo musical que se pueda comparar a un mundial de fútbol. Imposible. No solo un mundial de fútbol, sino a la final de la Copa de Europa o a la final del Campeonato de Europa. No se puede. Solo las misas papales de Juan Pablo II o de Francisco, pero tampoco llegan a eso. Concitaban ese interés. Bueno, ¿y cuáles son las claves? ¿Qué explicarían Pues eso, las claves Manuel? son, para mí, hoy, el fútbol en un estadio, un encuentro de fútbol, es la tragedia griega actualizada. Si nosotros analizamos las tragedias de Sófocles, Esquilo, vemos que es el reflejo de lo que es el hombre, sus pasiones, sus sentimientos, nobles, vulgares y negativas. Todo lo que es el ser humano, ¿no? Todas las pasiones, todos los sentimientos saltan en un partido de fútbol. De tal manera que la sociedad se abre a sí misma en canal en una grada de un estadio de fútbol. Ahí puedes oír las palabras más soeces, puedes oír sentimientos nobilísimos. Yo recuerdo una anécdota que me ocurrió en Barcelona. Un amigo mío llevó a su hijo de 8 años al campo de fútbol del Barcelona. Al llegar a casa, el niño explicó a su mamá lo que había oído. La mujer le dijo a su marido, si vuelves a llevar el niño a un partido de fútbol, nos divorciamos. Y es verdad. Escandalizada de las cosas que el niño había escuchado y qué tipo de estímulos había recibido. No es un espectáculo para niños, porque saltan las pasiones nobles, negativas, vulgares. Tú vas un poco más allá. Dices que en estos momentos es una droga al servicio del orden establecido. Sin duda. Una especie de locura colectiva aceptada. Te voy a proponer un ejercicio.
Vamos a suponer que mañana Que no sea muy difícil. desapareciera el fútbol. No hubiera más partidos de fútbol, que nos levantáramos por la mañana y no existiera el fútbol. Una desgracia. ¿Qué sucedería en la sociedad? Una desgracia para el mundo, sin duda ninguna. Lo digo con toda la conciencia de lo que estoy diciendo. Si mañana desapareciera el fútbol, sería una desgracia y un problema para los políticos y para todas las instituciones que tratan de llevar el orden a la sociedad. ¿Por qué? El fútbol engancha de manera pasional a todos aquellos que de alguna manera sienten un vacío existencial en su vida, y el fútbol lo llena. Hasta ahora lo llenaba la religión, las ideologías políticas, pero con la secularización de la sociedad, muchísima gente que estaba enganchada a la religión quedó en el vacío. Mucha gente que estaba enganchada a los partidos políticos, que hacía parte de una institución, quedó en el vacío. Y ese vacío lo llena el fútbol. De tal manera, Fernanda, que mucha de esta gente decimos en gallego, se chimpa de cabeza cos ollos pechados. Por su equipo. Por su equipo, evidentemente. Entre los amantes del fútbol y a los que van a un estadio hay que hacer distinciones. Es decir, están los amantes del fútbol, están los fans de un equipo y están los hinchas, que son los hooligans. Estos no tienen ni viven para más nada que para su partido. Cuando el equipo se pierde, son capaces de cometer cualquier barbaridad. Vamos a ir viendo imágenes, porque así nos va a dar ocasión de ir comentando cosas que tienen que ver con el fútbol. Imágenes de cuando España ganó el Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Imágenes de Madrid, de cuando llegó la selección española y recorrió las calles de la capital de España. Bueno, hay todas las imágenes que queramos. Hablabas de la capacidad que tiene el fútbol para reunir a multitudes. Yo no sé qué tenemos que comentar de esta imagen, desde el punto de vista antropológico. No solo España. En Francia nunca se había reunido, después de la última guerra mundial o de la Segunda Guerra Mundial, hasta que ganó la Copa Mundial, nunca se había reunido tantísima gente. Nunca, jamás. ¿Qué es esto? Y es que el fútbol no es exclusivamente un deporte que se juegue en un estadio, es fundamentalmente su simbolismo lo que arrastra a la hermana. Susana Luaña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, compañera de La Voz de Galicia, conocedora profunda de todo lo que tiene que ver con este mundo, y yo no sé cómo se ha vivido, si de alguna manera ha vuelto a estar presente en la memoria colectiva de la zona de Arousa estos 25 años de la Operación Nécora. No, allí la vida transcurre con normalidad. Te sorprende de vez en cuando, pues si vas por la calle y te encuentras con alguno de ellos, que a lo mejor dices, pero este no estaba en prisión, me suena a su cara, es fulanito, y hay algo así como un corrillo, no, es tal, sí es tal. Pero después cada uno pues sigue con su trabajo, tiene que hacer de comer, tiene que llevar a los niños al colegio. 25 años, decíamos, Mira Méndez, muy buenas noches. Una fecha redonda que hemos aprovechado para volver a visitar la zona, para hablar con personas que tuvieron mucho protagonismo en aquellos años y sobre todo para preguntarnos qué está pasando ahora, si el narcotráfico ha desaparecido de la ría de Arousa. Cuéntanos un poco qué has hecho y con quién te has encontrado, además de con Susana. Quisimos ver si el narcotráfico sigue presente y sobre todo qué ha cambiado, y hemos hablado con el fiscal anticorrupción de Pontevedra, que alerta ciertamente porque las cantidades de droga que están siendo incautadas, las cifras de lo que se mueve son en realidad muy similares a hace 25 años. No hay los grandes clanes ostentosos donde había un líder que era conocido por todos, sino que lo hacen también, como comentábamos con Susana, como de una forma más disimulada. Quieren taparlo todo porque tampoco el narcotráfico ahora ya no está bien visto. ¿Cómo era Sito Miñanco? ¿Qué representaba para Arousa? Sito Miñanco al principio era, pues sí, yo nunca lo había visto desde esa manera, como es verdad que tiene un perfil muy parecido al de Escobar, incluso claro, físicamente. Claro, sí, efectivamente, sí. Incluso claro, lo que pasa que era al principio de todo, cuando todo estaba allí permitido. Pues eso, el presidente del club de fútbol, una persona campechana, una persona que incluso periodistas, compañeros míos que lo conocieron, decían que era simpático, o sea, es que no podías evitar que te cayese bien, porque era una persona, ¿no? Sí, claro. Era una persona simpática y bueno, y que ayudaba a los suyos, o sea, lo que dijo esa señora claro. Es cierto, o sea, él al que podía le ayudaba, a los de su familia, a los que trabajaban con él y a todo el pueblo, si fuese posible. En aquel momento, luego yo creo que Sito Miñanco cambió. ¿En qué sentido?
Yo la percepción que tengo ahora es de... A ver, a él se le nota más porque él tenía ese carácter, a lo mejor los otros ya no tenían ese carácter tan abierto, pero yo la percepción que tengo ahora es que están enfadados y deprimidos, un poco por lo que decía ahí, porque no pueden presumir de lo que amasaron para eso, pero también yo creo que por los años de cárcel. Claro, porque finalmente Sí, estar en la sí. cárcel es estar en la Muchos cárcel. años de cárcel. Susana, ¿por qué ahí? Se ha hablado muchas veces, bueno, de la forma de la costa, bueno, pero ¿tú qué teoría tienes? ¿Por qué este negocio, entre comillas, ilegal, se desarrolló en esa zona en concreto y no en otra? Bueno, el porqué de esa zona ya viene de muy atrás porque ya viene de contrabando incluso anterior al tabaco. Fue una zona, o sea, Las Rías es una zona muy buena para esconder mercancías. Y después ya había una cierta tradición por Portugal, por la frontera de Portugal también entraba contrabando. Entonces, digamos que la tradición del comiso pues ya existía. ¿Qué pasa? Que después fue una zona muy buena para introducir el tabaco, que, tanto por la costa portuguesa como por la gallega, pero mejor aún por la gallega, por lo que te quiero decir de las rías. Las rías permiten esconder la mercancía. Bueno, y lo de pasarse al hachís y a la cocaína fue porque unas veces en la cárcel y otras veces a través de sus intermediarios con el tabaco empezaron a conocer a los cárteles y a trabajar con ellos. Y a darse cuenta de que aquello era muy rentable, ¿no? Que Efectivamente, se podía conseguir pues muchísimo dinero. te puedes imaginar la diferencia entre una barca cargada de tabaco y una barca cargada de cocaína. ¿Cuándo empezó a haber la percepción de que había un problema, de que aquello no estaba exactamente bien? Yo no sé si la Operación Nécora ya empezaba a recoger un poco una sensibilidad social en relación con este asunto, si sucedió cuando podía suceder, no antes, porque a lo mejor había la percepción de que aquello no estaba mal de todo, ¿no? Antes de la Nécora hubo algún otro juez que estaba allí que ya con lo que se llamaban los amos del tabaco ya hizo alguna redada importante. Pero sí, la que llamó la atención e hizo visible todo este problema fue la Nécora, pero detrás de la Nécora hay un trabajo muy importante que yo siempre lo repito y salió ahí Carmen Avendaño, que es el trabajo de ellas, o sea, ellas llamaron a muchas puertas y muchas puertas se le cerraron hasta que Garzón, pues un personaje polémico y que uno puede tener su percepción de él, pero eso es cierto, a Garzón les hizo caso y puso en marcha la Operación Nécora, que es verdad, sí que hay un antes y un después, porque ellos se hicieron famosos, salieron en todas las televisiones y nunca más volvió a ser lo mismo para ellos. Hablabas antes tú de los paralelismos con otras zonas, de personajes que conocemos por haberse dedicado también al tráfico de este tipo de sustancias y conocemos muchas anécdotas, el Chapo Guzmán, últimamente cosas que tienen que ver con su particular estilo de vida. Eran muy ostentosos los narcos de aquella época. ¿Cómo vivían? ¿Qué exageraciones cometían? Sí, bueno, las exageraciones ya no quedan casi huellas de ellas, pero cómo tenían decoradas sus mansiones, o sea, el empeño de comprar un pazo, o sea, si Oubiña compraba el pazo de Bayón, Charlín tenía que comprar el pazo de Vista Real, las estatuas de sus nietos en la puerta, o sea, y los coches siguen siendo, o sea, ellos se pirran por los coches y los coches los siguen teniendo. Con las mansiones a lo mejor pues ya son un poco más modernas, ya no es ese estilo, pero los coches siguen teniéndolos. Y después dentro de las casas, el mobiliario, las griferías de oro, las piscinas dentro y cosas que te llaman muchísimo la atención. ¿Ellos tenían la percepción de que no estaba bien lo que estaban haciendo o no? Yo yo creo que ahora sí, lo que pasa es que no lo van a reconocer, es que además ellos siempre te dicen que no se dedican, siempre dicen lo mismo, ellos no se dedican al narcotráfico, ellos siempre fueron tabaco y nada más. Al principio no, al principio posiblemente no tenían esa percepción porque igual que no lo tenían con el tabaco, o sea, el tabaco había quitado la miseria en muchas casas, pues lo mismo hicieron con la cocaína. Y después hay algo que en lo que insisten y también es verdad, o sea, la generación de la que estamos hablando de los hijos de Carmen Avendaño y de otras madres era heroína. Ellos no traían heroína, ellos traían hachís y cocaína. Y entonces siempre dicen que no son ellos los culpables, es una manera de defenderse, pero... Claro, no traficaban con heroína. No traficaban con heroína, luego con el tiempo, a ver, ellos ahora te dirán que no, pero por supuesto que con el tiempo sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo y después les acabó
tocando a la familia también. Que hoy en Vía V hemos querido convocar a algunos de los nuevos representantes que los gallegos tendremos en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado. Vanessa Angustia, moi boa noite, nova senadora por En Marea. Está con nos tamén Ricardo García Mira, moi boa noite, senador polo Partido Socialista, moi boa noite. Paula Prado, moi boa noite, senadora polo Partido Popular. E completamos a mesa con Javier Sánchez Agustino, portavoz de Ciudadanos, porque o deputado tiña mañá unha reunión convocada polo grupo e non podía estar con nos. Moi boas noites. Vou pedir unha quiniela prácticamente para empezar, porque estamos en días de porras, así que vou empezar por ti, Vanessa. Quen vai ser o próximo presidente do goberno? O próximo presidente do goberno será quen consiga levar o mandato destas eleccións o goberno, que será quen consiga ter un goberno plural que defenda o que defenderon as urnas. Algún nome? Será eso, será quen sexa, quen recolle o mandato das urnas para ese goberno plural que as urnas pediron. A ver se con Ricardo teño máis sorte. Algún nome? Quen vai ser o próximo presidente do goberno de España? Bueno, pois probado que Mariano Rajoy non reuniu os apoios necesarios para formar un goberno, pois agora ten a oportunidade Pedro Sánchez, que non cabe dúbida que é todo un reto, porque formar un goberno nunha situación nova tan retante como é plural, ¿no? Como a actual, pois non deixa de ser, bueno, verdadeiramente interesante. E pensas que vai ser Pedro Sánchez, que vai ser quen de facelo? Pero eu son optimista e creo que ten moitas posibilidades de ser o próximo presidente de España. Paula Prado, pronóstico, quen vai ser o próximo presidente do goberno? Pois, Santos, é difícil a resposta, non? Porque tal e como están as confluencias de forzas políticas, pois co PP non quere falar o segundo partido máis votado, que o Partido Socialista. Parece que Ciudadanos sí, pero o Partido Socialista quere con Podemos, con Ciudadanos non quere con Podemos non quere con Ciudadanos. A verdade é que eu creo que debería de ser Mariano Rajoy, porque a forza máis votada e é o partido que gañou as eleccións, e históricamente en España foi sempre así. En Galicia non. No, bueno, Galicia pero en España, estou falando en España, estamos falando do goberno estatal. Sí, pero digo, en España sí. Sí, bueno, en Galicia, nin en moitísimos concellos de Galicia, donde, pois, o mellor hai un partido como o Partido Popular que ten 10 concelleiros e resulta que é alcalde un señor que ten 4 ou 2 ou 6, non? Bueno, esas cousas sí pasan en Galicia. Pero, insisto, no goberno do Estado sempre se deixou gobernar a lista máis votada aínda que non tuvera maioría absoluta, non? Eso sería o razonable. E sobre todo tendo en conta que hai forzas minoritarias independentistas que están propoñendo a ruptura de España e que hai outros candidatos como o señor Sánchez que están poñéndose na tesitura de ser presidente de España contando co apoio desas forzas independentistas que pretenden a ruptura de España. Bueno, pois Javier, pido che mesmo pronóstico, quen vai ser o próximo presidente do goberno? Pois debería de ser aquel que fora quen de atraer máis proximidades, de buscar máis puntos de contacto entre os programas, entre as opcións programáticas, porque o mandato dos Ciudadanos non foi un mandato aritmético, non foi de sacar de calculadora, senón de decirlle aos políticos e aos representantes electos que buscaran os puntos de proximidade entre as distintas opcións políticas para ser quen, xustamente, de buscar converxencias. Lóxicamente, aqueles que adopten unha postura proactiva van a ser aqueles que sexan merecedores de ser presidentes do goberno. Neste momento, evidentemente, o señor Rajoy, como presidente en funcións, sentado no diván, non é a fórmula que lle encomendaron os cidadáns para ser presidente do goberno. Algún nome? No, neste momento resulta difícil os nomes porque eu penso que non é unha cuestión de nomes e apelidos, é unha cuestión programática previa. Os cidadáns están esperando a ver a xente sentada nas mesas de negociación e non facendo cálculos aritméticos. Por tanto, non me atrevo a dar un nome porque creo que por riba dos nomes están justamente as propostas que o que os cidadáns están realmente pedindo a gritos ver entre os políticos que os están dando un pouco un espectáculo ata certo punto, algúns deles, sobre todo os dous partidos mayoritarios, un pouco bochornosos. Bueno, sí, claro, vamos a ver. Es evidente que al debate de investidura se va, lo acabamos de escuchar, a presentar un programa de gobierno cuando uno tiene los apoyos necesarios para presentarse a un debate de investidura. Lo que es sorprendente es que, claro, se diga que Rajoy no ha hablado con nadie. Es que sí, Rajoy ha hablado con Albert Rivera y no ha hablado con el señor Sánchez porque el señor Sánchez no quiere hablar con el señor Rajoy. Lo que es sorprendente es que el Partido Socialista ni siquiera quiera sentarse a hablar con el Partido Popular. Ni siquiera sentarse a hablar. Porque
Yo entiendo que pueda haber cuestiones en las que haya puntos de fricción, que no haya puntos de encuentro, pero por lo menos habrá que buscarlos, habrá que sentarse, habrá que decir, pues ya que se habla tanto de líneas rojas, pues cuáles son las líneas rojas, ¿no? Pero ni siquiera se sientan a hablar con el Partido Popular. Entonces, así es muy difícil llegar a acuerdos. Y se decía ahí, ¿no?, que el futuro de Mariano Rajoy pasa por el fracaso de Pedro Sánchez. No, vamos a ver, Mariano Rajoy ganó las elecciones. Ahora se está cuestionando el liderazgo de Mariano Rajoy, pero es que no podemos olvidar que Mariano Rajoy representa a un partido que tuvo 7,5 millones de votantes. Bueno, el PSOE durante 4 años ha estado intentando contribuir a las labores de gobierno, ¿no?, que ha rechazado el Partido Popular de Mariano Rajoy. Entonces resulta lógico que afrontemos la investidura con 2 modelos muy diferentes, ¿no?, de gobierno, y eso plantea resistencias importantes, ¿no? Es un escenario complejo, no es fácil gobernar el país ahora para nadie, pero hay una posibilidad. Yo entiendo y comprendo perfectamente que el partido mayoritario es el Partido Popular y es el que tiene la obligación y la responsabilidad de desarrollar las habilidades necesarias para llegar al pacto. Bueno, nos en Marea expresamos a nosa vontade, penso bastante clara, dende moito antes do día 20 de decembro. Evidentemente, nunca se barallou a posibilidade e nunca en Marea poder apoiar un goberno do Partido Popular. Si é verdade que reiteramos en todo momento a vontade de contribuir á formación dun goberno de cambio, porque entendemos que este é o mandato das urnas, que nos entendamos, que partamos da pluralidade, non falando de liñas vermellas, non nos gusta falar de liñas vermellas porque é unha expresión de bloqueo, falar dunha liña vermella, pero si creemos na confrontación de programa. E dentro desa confrontación de programa, si creemos que hai campo de traballo para comezar un diálogo co Partido Socialista, confiamos, creo que por aí iba un pouco a voz discordante da que falaba Fernanda, confiamos en que o Partido Socialista non ceda ante a tentación conservadora desta liña que defende Felipe González, que le va defendendo nestes últimos días. De todas maneras, quizás hay que sentar una premisa básica. Yo decía al principio que había un mandato de los ciudadanos nuevo, y ese mandato nuevo de los ciudadanos es un mandato del entendimiento y del diálogo, de la cultura del entendimiento. Y por lo tanto, quizás algunos partidos no estén preparados para eso, pero creo que desde Ciudadanos hemos sido muy receptivos a ese mandato. Y hemos sido muy receptivos porque hemos sido los primeros en ponerlo en práctica. Y además reconocido tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular. El desbloqueo de la mesa del Congreso fue gracias justamente a esa labor de mediación y de entendimiento, de tender puentes desde una postura de centro y de moderación hacia un lado que es el Partido Popular y hacia el otro lado que es el Partido Socialista. Y por lo tanto nosotros, lógicamente, creemos que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, y lógicamente nosotros mismos, debemos de mirarnos entre nosotros mismos, porque justamente no tenemos una gran colisión en los asuntos grandes del Estado. Off the record. Menudo tomate hay montado en la política española, aunque por la exageradísima gestualidad y lo terriblemente trabalingüístico que es todo. Órgano en el que están representados 200 socialistas y, por lo tanto, los 200.000 socialistas que forman parte del Partido Socialista. Más que un tomate se parece a las ketchup. Etcétera. El PSOE es un ejemplo. Estaban súper preparados para la gran cita del fin de semana. Incluso dominaban la sofisticadísima técnica antiespías de hablar con la mano delante de la boca. Probando. Todo controlado. Tango, cambio. Susana Díaz y Javier Fernández poniendo en práctica su dominio del método Stanislavski. En plan... ¿Has visto lo bien que nos llevamos todo? Y el rollo... Ay, mujer, ¿cómo eres? Todo muy natural. Además, casi nadie les observaba. Y aún así, toda precaución fue poca. El Partido Socialista no existió. Sacó el peor resultado del PSOE. ¡Qué divertido panorama! Todo el mundo convertido en sospechoso. Les esperan grandes tardes de todos juntos jugando al Cluedo. Fue en la fiesta más glamurosa del año. Alguien gritó y apareció un cadáver. Y tendrás que averiguar dónde, cómo y sobre todo, quién es el asesino. Tu tiempo se acaba. Cluedo. Descubre los secretos. Mientras tanto, en el PP dicen que no están nerviosos, todos menos el boli de Rajoy, que dice lo contrario. Y lo que sí, dado el caloret que llega desde Valencia, lo que tienen es el ventilador en potencia huracán Katrina, disparando para aquí y para allá. Que una fuerza de extrema izquierda no puedan ocupar los grandes resortes del poder de cualquier país. Eso está en el manual del golpista. Alertándonos de los graves peligros que corremos. Son políticas de una izquierda radical. Y tirando a dar, apuntando al hombre, o mejor dicho, a la mujer, pero el pobre Maillo, el encargado de apuntar hoy, tuvo unos cuantos problemas. No lo digo yo, lo dice Susana Díaz. Lo dice Susana Díaz, como diría Susana Díaz, porque ayer Susana Díaz le dijo
Susana Díaz le dijo, perdón... Y los nuevos hay los nuevos, a piñas unos con los otros. Y en medio el rey, que al principio aún tenía algo de lo que conversar. Pero ahora sonrisa y poco más, porque no paran de desfilarle por casa gente extraña. Y ya saben que las visitas como el pescado, al tercer día apestan. O dicho de otra forma... Y me tenéis hasta los cojones. Off the record. El Partido Socialista dará un paso al frente, si así lo tiene a bien el rey, e intentará formar gobierno. Rosa Quintana, moi boa noite. Hola, bueno, conselleira do Mar, con asuntos moi importantes que tratar esta noite, unha noite que chega despois dun día intensísimo como conselleira dun goberno autonómico, neste caso do galego. Que impresión ten do que está acontecendo desa decisión de Pedro Sánchez de dar un paso adiante e de tentar formar goberno? Bueno, pois a mí me parece que estamos nun momento complexo. A verdade é que eu sempre entendín que aquel partido que gana as eleccións debe de ser quen goberne, pero, en fin, o que desexamos é que xa este momento de transición se aclare e podamos ter un goberno definitivo en España. Se Pedro Sánchez é presidente do goberno, que presidente cree que pode ser? Bueno, eu o que espero é que faga o millor posible por o Estado español, non? Se é o presidente, eu espero que cumpla todas estas cousas que está a decir hoxe na súa presentación. Bueno, o conflito do cerco, conselleira, que lle fixo a xente do cerco? Porque hai uns días estaban aquí 3 armadoras, despois veremos tamén un vídeo, bueno, nun barco do cerco, no primeiro día que conseguiron sair ao mar despois dese parón de 90 días. Que sensación ten vostede como responsable da Consellería do Mar, sector fundamental neste país, as cousas que di a xente do cerco da Administración galega? Bueno, pois a verdade non acabo de entender as cousas que se din. Usted me dice que fixen eu co cerco e eu que lle dixen, o que lle podo decir é que estuven a traballar por o cerco como por os outros artes de pesca dende o minuto 1 que cheguei ao goberno alá por o 20 de abril do ano 2009. E a miña traxectoria está aí, os números están aí, e como ben digo sempre, o que é medible non é opinable. E hoxe podo decir que os armadores do cerco teñen un 55% máis de posibilidades de pesca que a que tiñamos no ano 2009. Polo tanto, ese é o traballo que eu teño que facer, ir a Bruselas con argumentos, con razóns, convencendo a xente de como se poden facer as cousas, millorando o estado dos nosos caladoiros e conseguindo ese incremento dun 55%. Eu recordo que no ano 14, tuvemos aquí tamén unha entrevista e en aquel momento había tamén un problema co cerco e eu recordo que naquela situación se me demandaba maiores posibilidades de pesca de xarda porque decían que se quedaba todo no País Vasco. Eu decía que se conseguira o millor acordo posible. O sector, cando foi a esas negociacións, falaba de conseguir un 25% de posibilidades de pesca de xarda e que eso sería un gran éxito. Eu teño que decir que naquel momento conseguimos o 24,7%, non chegamos ao 25%. Meses dispois xa, con negociacións posteriores, chegamos ao 26%. E eu vos decía, naquel momento, estou convencida que con esta negociación a maior parte do sector pesqueiro galego podrá pescar a xarda na nosa comunidade e a actividade económica redundará nos nosos portos. Pois ben, hoxe podo decir que se no ano 13 se venderon en Galicia 150.000 kilos de xarda, no ano 14 se venderon máis de 2.700.000 kilos de xarda. E os datos están aí. Logo, entón, sei que as posibilidades de pesca aínda non son suficientes, o sei, pero iso ven como consecuencia dos anos de negociación da entrada de España na Unión Europea. O que tamén digo é que hoxe temos máis posibilidades de pesca que as que tiñamos no ano 9. Bueno, conselleira, fundamentalmente a queixa ven dun reparto desigual das cuotas entre o que é a flota. Existe ese reparto desigual? Non existe ese reparto desigual. E eu xa non sei como vou a explicalo e como vou a decilo. Cando se fai este reparto se fai por a dependencia hacia unha pesquería que ten unha flota determinada.
Está claro que o reparto é desigual a depende como se mire. Se nos miramos as posibilidades de pesca que temos na zona 9, é dicir, na que vai de Fisterra hacia baixo, para o caso do Xurel, temos o 98,7% das posibilidades de pesca. Logo, os vascos, os cántabros, os andaluces e os asturianos dirán que o reparto é desigual, porque Galicia ten prácticamente o 100% das posibilidades de pesca. Eso que quere decir? Que fundamentalmente nesa zona os que pescábamos o xurel éramos os galegos. Nas outras zonas se pescaba fundamentalmente a xarda, porque o ciclo da xarda empeza no País Vasco. E o que demandamos dende Galicia é, oiga, que non me agoten toda a cuota no País Vasco, que teñamos nos posibilidade de pescala. E por eso conseguimos ese incremento de peixe. Polo tanto, eu creo que non é un reparto desigual, creo que é un reparto xusto e equitativo en función da dependencia que temos de determinadas pesquerías. Que ocorre ben certo que hai moitos barcos pequenos do cerco que se dedicaban fundamentalmente á sardiña. Cando a sardiña desaparece das nosas augas ou nestes momentos se encontra nunha baixada, temos que dedicarnos a outras especies e para esas especies non tiñamos nos feitas as declaracións suficientes. Entón, eses barcos son os que peor están pasando. E para eso, xa no ano 2014, nos propuxémoslle ao sector que todos os barcos tuveran unha base mínima e nós nos comprometíamos como administración a buscar esa base mínima e que a maiores a partir de aí se lles aplicaran os coeficientes que contemplan tanto os datos históricos como os componentes socioeconómicos. E esa foi a modulación que se fixo. No ano 2014 non se aceptou esa proposta, neste ano se acepta esa proposta, nós traballamos os datos e eu lle podo poñer algúns exemplos. Barcos que tiñan 0 posibilidades de pesca de xurel, nestes momentos van a ter 10.000, 15.000 ou 35.000 kilos de xurel. É pouco, sí, pero bueno, é que partíamos de cero. Eu, cando falo de reparto desigual, non falaba tanto das comparacións entre comunidades autónomas, eles refírense dun xeito seguido o País Vasco, a como poden funcionar as cousas na cornisa cantábrica, sino o reparto desigual dentro da propia flota, por esa diferencia entre históricos e non. Hai xente que está vivindo ben na flota do cerco, e xente, mariñeiros galegos, armadores galegos que están vivindo mal como consecuencia da organización do sector? Bueno, eu non sei se están vivindo ben porque ou mal. Que poden vivir, porque o que din eles é que non poden vivir. Sí, pero o que lle podo decir é que hai barcos da Asociación de Acerga que facturaron no ano 12 entre 60 e 90.000 euros e no ano 15 facturaron do orden de 600.000 euros. Logo, eu supoño que viviron millor no ano 15 que no ano 12, por decir un dato, non? Vivir ben ou vivir mal? Pois mire, vostede... Vivir, imos deixalo en vivir, porque o que din é que non poden vivir. Bueno, pois eu digo que podrán vivir millor con 600.000 euros no ano 15 que o que vivían con 60 ou 90.000 euros no ano 12 ou 13. Digo eu, non sei. Sí, bueno, eu creo que o xogo non é afundir a flota, todo o contrario, e eu os datos me remito, o sea, pode haber situacións como as destas señoras... Hai un problema cos históricos? Porque boa parte do que se denuncia ten que ver con eso. Xente que decide mellorar a flota, mellorar as condicións do barco, sustituir un barco vello por un barco novo, e se atopan con que ese barco novo non ten históricos e teñen un problema ca cota. Hai un problema cos históricos? No, eu creo que non hai un problema cos históricos. Galicia sempre demandou na Unión Europea o recoñecemento dos históricos nosos, porque nós sempre decimos, cando entramos na Unión Europea, se nos aplica o mal chamado principio de estabilidade relativa, e dice, España solamente pode participar con un 7% das posibilidades de pesca que hai. Logo, entón, nos decimos, nos históricamente fomos a flota maior, a que máis pescábamos, e reclamamos sempre os criterios históricos. E no regulamento comunitario se establecen como criterios de reparto, primeiro, os históricos. Na Lei de Pesca do Estado do ano 2001 tamén se reconoce como primeiro criterio de reparto os históricos. Logo, entón, os históricos non están mal. Como digo e repito, hai a dependencia por as especies. Os regulamentos en Bruselas van cambiando, as normas van cambiando e as medidas de control tamén van cambiando. Está claro que nestes momentos temos unha situación complicada porque nos anos 9 e 10 houbo un descontrol e estamos pagando 105.000 toneladas de sanción por sobrepesca. Quero recordar que o máximo de pesca que se nos dá para a xarda para toda España son 33.000 por ano. O sea, que imaginadevos o que nos sobrepasamos. Pois eso agora está facendo que teñamos unha serie de dificultades tamén. Pero bueno, eu quero decir, o meu compromiso, o meu traballo foi defender sempre o sector, defender os datos que temos no sector e conseguir en estes últimos anos un incremento de máis dun 55% para as posibilidades de pesca. Darlle a todos os que tiñan cero
un suelo base, é dicir, en función dos terrevés do barco van a ter un mínimo entre 10.000 kilos, 15.000, 20.000 ou 35.000. Porque a posibilidad de repartir a cuota entre todos, que é unha das propostas que les poñen en riba da mesa tamén, que ese reparto sexa máis equitativo. Eles incluso aseguran que é unha proposta que outras comunidades autónomas aceptaron e que partiu de aquí, de Galicia. Eso é un acordo do sector. Imos ver. Quen vai a negociar, eu creo que iso teño explicado, foi o sector, o que foi a Madrid, negociaron os principios de acordo e demais. A postura da Administración Autonómica, a postura da Administración Central era millor a xestión conxunta de toda a cuota que lle toca á comunidade autónoma. Pero houbo quen non quixo ese reparto. E houbo quen exixiu, e hai documentos escritos, que o reparto fora a nivel individual. E houbo quen me demandou, porque eu non quería dar os datos de individual, dicindo que mellor facíamos unha xestión conxunta, dicindo que eu estaba manipulando a información. Non me quedou máis remedio que dar os datos individuales. Unha vez que a ti che reconocen un dereito, é teu dereito, eu xa non che podo sacar ese dereito. Terás que negociar ti cos outros. E iso foi o que pasou nas outras comunidades autónomas. Foi unha voz única a Madrid, negociou e agora se poñen de acordo entre eles. Aquí en Galicia, por desgracia, non tuvemos esa posibilidade, porque hai un certo enfrentamento, que eu que estou intentando que desaparezca ese enfrentamento. Todos somos armadores, todos somos mariñeiros, todos vivimos do mar, foi sempre un sector moi solidario e o que eu demando é que non se insulten uns aos outros, que entre todos intentemos construir. Esa é a única vía que temos de camiñar hacia adiante. E eu digo, os datos están aí, as cifras están aí, recoñezco as dificultades que pode ter algún tipo de armador, porque o millor comprou un barco e non sabía exactamente o que estaba a comprar. Eso nos pode pasar a cualquiera cando vamos a comprar un piso ou un coche se non miramos ben a documentación. Un problema de falta de información da persoa que compra ese barco, que merca ese barco. A ver, cando vas a comprar un piso, pois o primeiro que se te ocurre é mirar se o piso está libre de cargas. Pois cando vas a comprar un barco, supoño que o primeiro que terás que mirar é que licencias ten. Se ese barco pode pescar o que ti Claro, queres. porque... Manuel Lago, moi boa noite. Pido un titular do que os aconteceu. Pues un día cheo de lolas de prensa, creo que se batiu o récord mundial de lolas... Esto es lo más importante para ti, las lolas de prensa. Digamos, por unha enorme efervescencia, na que contrastaron dous dirigentes políticos. Un dirigente política triste, que é o presidente en funcións, Mariano Rajoy, que elude a súa responsabilidade, e un candidato ao mellor excesivamente optimista, non? Porque se veu feliz de encargarse dese... Carlos Príncipe, moi buenas noches, un titular. Ahora empieza lo bueno. José Luis Barreiro, moi boa noite, titular. Iglesias llega a la presidencia del gobierno. Miguel Anxo Bastos, boa noite. Que hai presidente novo, estaba contento como un cuco. Pero cal é o presidente? Pedro Sánchez. Vai chegar. E despois veremos se Iglesias manda, porque unha cosa é facerse esto caragaría, outra cosa é gobernar. Pero queredes que a matemática vai sair? Sí, non teño a menor duda. Lourenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Moi boa noite. A ver, Rajoy dixo, cando lle preguntaron que paso iba a dar, dixo esperar. E xa está todo dito. O Pedro Sánchez non só estuvo animoso, sino que dixo que iba a falar con todo o mundo. Ciudadanos falou pouco menos que dun goberno técnico. E Podemos estaba cabreado. E ademais falou o PNV. E dixo o que dice Pedro Sánchez non nos parece tan mal. Os números, a aritmética parlamentaria dá, pero a realidade política o fai complicado, non? A aritmética, na miña opinión, é o Partido Socialista chegando a un acordo con Podemos, cas confluencias que están con Podemos en Marea incluída, co apoio do Partido Nacionalista Vasco, que digamos que é o nacionalista máis homologado agora mesmo para participar en acordos deste tipo. Non llega. Espera, que esa sería a aritmética parlamentaria, non? Porque logo aí faría falla a abstención ou a non presencia no Congreso de determinadas forzas políticas, non? E é diferente que ti negocies cos independentistas cataláns un proxecto político a que eles se absteñan porque prefiran un goberno deste tipo que non un goberno menor Rajoy ou unhas novas eleccións. Déxeme que diga algo máis. O Partido Socialista neste tempo que levamos de legislatura tratou mal a Podemos
na mesa do Congreso, na ubicación, nas comisións, e tratou ben os partidos independentistas, porque hai un acordo co PNV, con LC e con Democracia e Libertad para que tuvieran grupos parlamentarios. Carlos, ¿le va a salir la aritmética a Pedro Sánchez? Sí. ¿Con quién? Me da igual. O sea, No, es que hay muchas posibilidades, pero tampoco tantas. Yo estoy convencido de que lo va a votar PNV, Izquierda Unida y Podemos. Sí. Que se van a abstener los catalanes. Se van a abstener los catalanes o se van a mear. ¿O se van a hacer pis. O sea, Pero no van. esto no cuenta en el cómputo de las... Sí, si no van, sí. Es decir, lo que es una tontería es que dirigentes del PSOE o dirigentes del PP digan y los votos. Si los votos, yo no se lo pido. Si el señor no va a votar, no va a votar. Esa posibilidad tú la calculas. ¿Y eso qué va a pasar entonces de tu partido? Pues, ¿qué va a pasar? Mi partido, cuando uno gana, se hacen todos de él. Es decir, esto es una cultura histórica. En mi partido, el sábado por la noche, que yo cenaba en Madrid con algún dirigente del partido, me decía, Carlos, a este no hay quien lo pare porque ya tiene... Su vocación es ser expresidente. Después me enteré que era una frase del profesor Barreiro, y me explicaron, mira, este quiere ser presidente aunque sea durante 2 semanas, y no somos capaces de pararlo, y no se va a romper el grupo, y no va a haber nada. Ya nos acaban de tangar con lo del referéndum y tal, y nos ha estado tomando el pelo. Y te hablo de gente que sigue dentro, ¿no? Entonces yo creo que él va a gobernar, y después yo creo que no es malo, mis hijos y yo mismo, cada generación tiene que tener su oportunidad, ¿no? Pode salir porque é unha investidura feita o sea, apoiada polos que están contra Mariano Rajoy. Por tanto, é unha investidura que en parte pode ser positiva, a de Podemos co PSOE, e no resto é negativa. É dicir, os independentistas non queren saber nada do PP, e, por tanto, probablemente fagan o posible para que haxa un goberno alternativo. Eu creo que non debía facerse un goberno deste tipo, que é un tema distinto, non? Levo moito tempo dicindo que non pode salir un goberno estable desta situación. Basta con oír os discursos que se votaron hoxe nas sucesivas raudas de prensa. Imos ir viendo. Un pon o discurso de Pedro Sánchez e de Pablo Iglesias e ese gobierno non pode funcionar. Naturalmente, a hipótesis de que se fagan, por exemplo, reformas constitucionales, reformas orgánicas, reforma da lei electoral, todo unha atrapallada, porque eso non se pode facer sin o Partido Popular. E claro, cando ti estás dicindo ao Partido Popular que todo o objetivo da legislatura é borrar de la memoria ao Partido Popular, pois non lle podes pedir que además veña ali a axudarche, verdad? E, por tanto, todo eso es imposible. E logo hai, en el medio de los dos grupos, hai la confrontación Podemos-Ciudadanos, que es una confrontación radical porque ellos hablan mucho de que es de ideología y tal, lo cual es cierto, pero es además un enfrentamiento de estrategia. Uno de los dos sobra en este pueblo forastero y hay que ver quién es. O sea, que tú crees que se va a producir la investidura de Pedro Sánchez. A ver, todavía tengo muchas dudas, pero no la considero imposible. Y creo que no se debía de hacer, en todo caso. Bueno, se produciría y, a continuación, para dar el titular, después continuaremos con más detalles, una legislatura corta, o sea, No, esa parte yo ya no la asumo tanto. ¿Por qué? Porque el gobierno se monta se tira como se monta, es decir, hace falta una mayoría absoluta para tirarlo. Es más, hay que tirarlo a la primera legislatura, a la primera votación, porque las censuras no tienen segunda votación. Por lo tanto, se necesita siempre una mayoría absoluta. Y cuando no hay mayoría absoluta, no hay. Por un lado, eu teño claro que vai gobernar a esquerda, porque non é outra solución. Por exemplo, Ciudadanos e Podemos é imposible, non ser por ideoloxía. Eu me imagino a Fernán Bello votando con Marta Rivera de la Cruz, o CFPG votando con Marta Rivera de la Cruz. Non mos imagino, non sei. Son de Lugo os dous. Sí, por eso digo, pero non mos imagino, non sei por qué, pero parece que son culturas distintas. O que está rabioso é Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias é listo, pero aquí precisamente a súa inteligencia perdeu, non? En que sentido? Dice que el quiso xogar a romper o PSOE con esa oferta e se lle deu, ahora quere pactar, ou non pode volver para atrás, ou ten que dicir que quere pactar. Entón, ese pacto xa está dado, ese voto xa está fixo, pero a Podemos é o que menos lle interesa gobernar neste momento, porque Podemos vai ter que facer como sacalotos en Siriza, sin controlar el goberno. En que sentido? Que o goberno bo ou mal non vai capitalizar o pero os paus inmigrantes vai ter que darlos a policía de Podemos.
os recortes nas pensións de 10.000 millóns de euros vai ter que facelos o ministro de Podemos. E iso que non quere el, además non vai capitalizarlo, porque o goberno de outro, lle gusta ou non lle gusta. Pablo Iglesias quería eleccións. Quería eleccións, e para querer eleccións, o quería romper o PSOE cos varóns a votar a cabais. Nestes momentos teñen un problema tamén para Podemos, que a situación da Marea, que xa non valería o que valeu no mes de decembro. Sí, pero es que habría unha escena en Cataluña xa hai unha señora que se chama Ada Colau, que parece que está disposta a montar un partido, e en Valencia temos a un grupo de diputados que non están no grupo de Podemos. O escenario peor sería para o PSOE, que serían os culpables de romper a ilusión, serían os culpables de romper a ilusión do cambio. Aí ustedes, os varóns, a bella casta, rompendo. Eso non podría soportar o PSOE. Hai unha novedade, o sea, houve 4 rodas de prensa, o cal é interesante, porque estuvemos todos seguindo a actualidade política como facía décadas que non se facía en España, non solamente os xornalistas, sino todo o mundo. Logo, xa sabemos algo novo, que vai haber investidura. O sea, porque é moi difícil que Pedro Sánchez agora diga o mismo que xa dixo Rajoy. En calquer caso ten que ir a investidura agora. Exactamente. O cal quere decir que van a contar os prazos. O cal quere decir que xa podemos contar con que, se non hai, pode haber as veces que fagan falta e logo eleccións anticipadas. E iso nos coloca nun escenario que hasta agora non había, gracias á xenialidade de Rajoy. Claro, eu creo que Rajoy xogou o que podía xogar e xogou ao que dixo hoxe na roda de prensa. Cando lle preguntaron cal é o seguinte paso, esperar. Que eso é toda unha filosofía, o seguinte paso é non moverse, e é o único que pode facer, pero se van a mover os demais. Entón, estamos nunha representación que dixo Pedro Sánchez, falou dun mes. Na representación da construcción dun goberno que vai durar un mes. E ata agora houve a representación dun non acordo. Non iba a haber acordo, porque era o que quería o actor principal, que era Rajoy. Off the record. Estaban las salas de prensa hoy en el Congreso a tope, no cabía ni un alfiler. Y a ver, que no decimos que no tenga interés escuchar a, por ejemplo, Pedro Sánchez improvisar, porque qué facilidad de palabra tiene. Que vamos a intentar desbloquear la situación en el mayor breve tiempo posible. Pero el auténtico espectáculo no estaba hoy ni en Rajoy, ni en Sánchez, ni siquiera en Rafael Hernando, conocido por su dramático giro de cabeza. Bueno, yo creo que la señora Barberá tiene que dar explicaciones. No hace falta añadir nada más para demostrar que es el más malote de la pandilla. Con eso es suficiente, ¿verdad? Pero ojo, porque le ha salido un competidor que amenaza su reinado. Pues mejor. Un hombre que ha labrado su estilo parlamentario cogiendo un poquito de pelis de Clint Eastwood. Al rey de España no hay que irle con más problemas. Otro poquito de pelis de Stanley Kubrick. Cuando el rey te dice, ¿quieres ser el candidato? Tú le digas, sí, señor. ¡Señor, sí, señor! Y otro poquito de lo más macarra de Schwarzenegger. ¿Esto qué es? Y con todo agitado ha logrado un estilo tan... Ese hombre es Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, que fíjense cómo entra en la rueda de prensa, arrasando. ¿Que esto qué es? Que me quiten esa grabadora de ahí y me pongan un café como Dios manda. Doble o triple, porque yo soy así, que prefiero pedir perdón que permiso. Él es un hombre de valores tradicionales. Cuando el rey te dice, ¿quieres ser el candidato? Tú le digas, sí, señor. Que a él las gracietas con esto las justas. Poca broma con el rey. Poca broma con el jefe del Estado. Y si uno va a hablar con el rey, se va con soluciones. Con soluciones. Porque ir pana es tontería. Si no, no vaya usted a ver al rey de España. O vaya para decirle que se retira del todo. Se auguran grandes momentos en la Cámara Baja. Cierra el pico, hippie. Off the record.